La ventisca del 2026 no fue solo nieve y hielo. Era una sentencia de muerte para cualquiera que estuviera fuera de las fronteras civilizadas de la manada. Cressa Turner, una omega exiliada, solo quería sobrevivir la noche en su cabaña de montaña llena de corrientes de aire. Pero cuando comenzaron los arañazos desesperados, no encontró un animal perdido. Encontró a 25 enormes lobos medio muertos, acurrucados en su porche, desangrándose en la nieve. Rompió todas las leyes para meterlos dentro. Pensó que estaba salvando a náufragos indefensos. Pero al amanecer, cuando el suelo comenzó a temblar, Cressa se dio cuenta de su error fatal. Los 25 lobos no eran callejeros. Y el aterrador rey Lycan, que acababa de rodear su cabaña con 500 soldados, no había venido a darle las gracias. El viento que aullaba a través de la amarga montaña sonaba como los gritos agonizantes de los condenados. Para Cressa Turner, era solo otro martes en el exilio. Fue desterrada hace 3 años de la manada Pinos Rojos. Su único crimen fue nacer como una omega sin poder en un linaje de guerreros alfa. Se había labrado una existencia miserable e invisible en el límite entre el mundo humano y los territorios de los cambiantes. Su cabaña era su único santuario. Era una estructura en descomposición, construida a finales de los 70 por un leñador humano llamado Arthur Pendleton. Tenía una robusta estufa de leña de hierro fundido, chotul, un techo con goteras que había remendado con papel de alquitrán y una pesada puerta de roble asegurada por 3 cerrojos de hierro. En la noche del 14 de diciembre, la temperatura bajó a 30 grados bajo cero. La radio había emitido advertencias sobre un sistema de presión histórico que congelaba el noroeste del Pacífico, pero Cressa ya estaba atrapada por la nieve. Se sentó envuelta en una manta de lana deshilachada, bebiendo una taza de té de manzanilla tibio, mientras observaba el parpadeo del fuego. Entonces lo oyó. Un arañazo, un golpe, un gemido. Cressa se quedó helada. Los sonidos eran débiles, apenas audibles sobre el rugido del vendaval de afuera, pero su agudizado oído de cambiante captó el distintivo sonido húmedo de una respiración pesada. Los osos estaban hibernando. Los alces no se acercarían a un porche. Arañazo, arañazo. Un agudo quejido atravesó la puerta de madera, enviando un violento escalofrío por la espalda de Cressa. Era un lobo. De hecho, al escuchar la cacofonía de respiraciones superficiales y el movimiento de cuerpos, era más de uno. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Los lobos solitarios eran conocidos por su violencia, enloquecidos por el aislamiento y la pérdida de sus lazos de manada. Abrir la puerta significaba arriesgar su vida, pero el gemido agudo y desesperado que siguió fue inconfundible. Era un cachorro. Los instintos de Omega de Cressa, una profunda compulsión biológica de curar, consolar y proteger, se impusieron a su sentido común. Dejó su taza, sus manos temblaban mientras abría el primer cerrojo, luego el segundo y el tercero. Tiró de la pesada puerta de roble hacia adentro, y el viento gélido la empujó hacia atrás, trayendo consigo un horrible hedor metálico. Cobre, pelaje chamuscado y el amargo olor ácido del fuego de armas de plata. Extendida sobre los tablones cubiertos de nieve de su porche, había una masacre. Lobos, bestias enormes y musculosas, mucho más grandes que cualquier cambiante estándar que hubiera visto. Estaban apilados unos sobre otros en un intento desesperado por conservar el calor corporal. La sangre manchaba la nieve blanca y prístina en aterradores charcos carmesí, congelados. Cressa se quedó paralizada en la puerta. No eran solo 3 o 4. La pila se extendía por los escalones y hasta el patio inmediato. Contó rápidamente, con la respiración contenida en la garganta. 10, 15, 20, 25 lobos, completamente incapacitados. Justo a sus pies había un enorme lobo gris lleno de cicatrices, con el costado desgarrado por lo que parecía una ronda explosiva con plata. A salvo bajo su enorme barbilla, protegido del viento, había un pequeño cachorro plateado que temblaba. El lobo gris entreabrió un ojo dorado. No gruñó, no enseñó los dientes. Solo miró a Cressa con una súplica profunda y abrumadora,
antes de que su cabeza cayera pesadamente sobre los tablones del porche. «Oh, diosa», susurró Cresa. «Si los dejaba ahí fuera, estarían todos muertos en una hora. El envenenamiento por plata anularía sus factores de curación, y la hipotermia se llevaría al resto. Ella pesaba 50 kilos y era una omega sin entrenamiento. Ellos eran bestias imponentes. Cada una pesaba más de 115 kilos, pero no podía dejarlos morir. «Vamos», dijo Cresa con voz ahogada, cayendo de rodillas en la nieve. Agarró al lobo gris por la piel de su grueso cuello. «Tienes que ayudarme. No puedo cargarte. Tienes que arrastrarte». Tiró con todas sus fuerzas. El lobo gris gimió. Sus garras arañaron débilmente la madera congelada. Y juntos, centímetro a centímetro, lograron pasar su torso por el umbral. Cresa agarró al cachorro, lo metió corriendo adentro y lo colocó directamente sobre la alfombra frente a la estufa Jotul. Se volvió de nuevo hacia la tormenta. Le llevó 3 horas agonizantes. Cresa arrastró, convenció y rodó a las colosales bestias dentro de su pequeña cabaña. Sus músculos gritaban. Sus dedos se volvieron azules y entumecidos, y sus pulmones ardían por el aire helado. Con cada lobo que metía dentro, el hedor metálico de la sangre se hacía más espeso. Algunos estaban inconscientes, otros gemían suavemente, con los ojos vidriosos por la fiebre y el dolor. Cuando arrastró a la última loba, una hembra dorada, esbelta y muy preñada, a la cocina, Cresa se derrumbó contra la puerta cerrada, sollozando de puro agotamiento físico. Su sala de estar, la cocina y el pequeño pasillo estaban alfombrados de enormes depredadores sangrantes. El calor de la cabaña estaba derritiendo lentamente el hielo de su pelaje, convirtiendo el suelo en un resbaladizo desastre de agua y sangre. Había hecho lo imposible. Había sacado a 25 lobos gigantes de la tormenta. Pero mientras Cresa miraba las devastadoras heridas que cubrían sus cuerpos, se dio cuenta de que la verdadera pesadilla apenas había comenzado. La cabaña parecía una sala de urgencias improvisada. Cresa no tenía tiempo para descansar. La temperatura interior estaba bajando debido al gran volumen de masa fría que acababa de introducir en la habitación. Lanzó 3 troncos de roble más a la estufa, abriendo el tiro para que rugiera. Corrió a su baño vaciando su pequeño armario de ropa blanca, toallas, sábanas viejas, sus propios abrigos de invierno. Lo sacó todo, cubriendo con ello los cuerpos temblorosos. «Aguanten», susurró Cresa, arrodillándose junto al lobo gris que había metido primero. Parecía ser el líder de este maltrecho contingente. «Solo aguanten». Hirvió agua en su pequeña estufa de campamento de propano. Recuperó su botiquín de primeros auxilios, armada solo con peróxido de hidrógeno, una botella de whisky barato, aguja e hilo y un par de alicates de punta fina esterilizados que solía usar para hacer joyas. Tendría que ser suficiente. Cresa se movió de lobo en lobo, actuando por puro instinto alimentado por la adrenalina. Las heridas eran horribles. No eran mordeduras de animales. Eran ataques tácticos, agujeros de bala de alto calibre, desgarros de metralla y profundas laceraciones que olían fuertemente a nitrato de plata. Alguien los había emboscado con armamento militar anticambiante. Empezó con el lobo gris, ya que su herida era la más catastrófica. Cresa vertió un chorro de whisky directamente en la herida abierta de sus costillas. El lobo convulsionó. Un gruñido bajo y retumbante sacudió el suelo, pero no intentó morderla. «Lo siento», susurró, con las manos resbaladizas por la sangre de él. Tomó los alicates y hurgó en el músculo desgarrado. El siseo de la plata quemando su propia piel la hizo morderse el labio hasta sangrar. Pero siguió cavando más profundo. Clinch sacó un trozo dentado de metralla de plata y lo arrojó a un cubo de metal. Inmediatamente, los bordes de la herida del lobo dejaron de humear. Su pecho se agitó y la tensión en su enorme cuerpo se relajó visiblemente. «Uno menos», murmuró Cresa, secándose el sudor de la frente. Durante las siguientes 6 horas, Cresa no paró. Extrajo balas, suturó arterias desgarradas y les hizo beber nieve derretida mezclada con azúcar para mantenerlos hidratados. Se sentó con la hembra dorada preñada,
presionando toallas calientes contra su vientre para aliviar los violentos temblores que amenazaban con provocarle un parto prematuro. Abrazó al cachorro plateado, que supuso no tendría más de 4 meses, envolviéndolo en su edredón de plumas más grueso. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando el agotamiento finalmente la alcanzó. Tenía las manos ampolladas, la ropa empapada en sangre y la visión borrosa. Estaba sentada en el suelo, apoyada contra los armarios de la cocina, cuando el lobo gris comenzó a cambiar. Cresa se tensó. Cambiar de forma estando gravemente herido era increíblemente peligroso, pero la eliminación de la plata había activado su factor de curación. El crujido nauseabundo de los huesos realineándose llenó la silenciosa cabaña. En momentos, el enorme lobo fue reemplazado por un hombre de hombros anchos. Estaba inconsciente, respirando pesadamente. Cresa se arrastró hacia él, cubriendo su cintura con una manta. Mientras ajustaba la tela, sus ojos captaron algo que hizo que su corazón se detuviera en seco. Grabada en la carne de su músculo pectoral izquierdo había una marca. No era una marca de manada cualquiera. Era una luna creciente atravesada por una espada ancha en llamas negras. El escudo de la corte de obsidiana. Cresa retrocedió de un salto, golpeándose la espalda contra la estufa con la fuerza suficiente para hacerse un moratón. No, susurró, con los ojos desorbitados por un terror creciente. No, no, no. Todos los cambiantes del mundo conocían ese escudo. Pertenecía exclusivamente a la Guardia Real del rey Lycan. El rey, Silas Blackwood, era un soberano despiadado y aterrador que gobernaba los territorios con mano de hierro. Era una leyenda de brutalidad y poder absoluto. Su Guardia Real, las sombras nocturnas, se suponía que eran invencibles, y 25 de ellos estaban desangrándose en el suelo de Cresa. Las implicaciones la golpearon como un maremoto. Esto no era una escaramuza de manada al azar. Esto fue un intento de asesinato contra el círculo íntimo del rey Lycan. La hembra dorada, el cachorro, no eran solo soldados. Probablemente eran nobles de alto rango, quizás incluso de la propia línea de sangre del rey. Quienquiera que hubiera hecho esto los estaría buscando. Y si Silas Blackwood descubría que habían desaparecido, su ira reduciría todo el estado a cenizas. Cresa era una omega exiliada que tenía a los rehenes más valiosos y vulnerables del mundo de los cambiantes. Si los asesinos la encontraban, estaba muerta. Si el rey Lycan la encontraba, estaba muerta. Sin querer, se había metido en el centro de una guerra real. Miró alrededor de la habitación. Los 25 guerreros dormían. Sus respiraciones finalmente se habían estabilizado. Parecían pacíficos, completamente dependientes de la pequeña omega que temblaba en un rincón. ¿Qué he hecho?, lloró suavemente en sus manos. Incapaz de mantener los ojos abiertos un segundo más, y sin forma de escapar en medio de la ventisca, Cresa se acurrucó en la alfombra entre el cachorro plateado y el guerrero humano inconsciente. Trazaría un plan por la mañana. Solo necesitaba unas pocas horas de sueño. La mañana llegó con un silencio penetrante y cegador. La ventisca había pasado, dejando atrás casi 1 metro de nieve polvo fresca que enterraba la cabaña de Cresa hasta el alféizar de las ventanas. La luz del sol entraba a raudales por el cristal esmerilado, atrapando las motas de polvo que danzaban en el aire. Cresa se despertó de un salto, con el cuello rígido y las manos doloridas. Se incorporó lentamente. La cabaña estaba cálida. El guerrero humano seguía inconsciente, pero había recuperado el color. Los lobos a su alrededor dormían profundamente. Sus pechos subían y bajaban en un ritmo constante y uniforme. El agudo olor a infección había desaparecido, reemplazado por el aroma terroso y almizclado de los cambiantes en curación. Realmente lo había logrado. Iban a sobrevivir. Cresa se levantó, estirando su dolorida espalda. Caminó hacia la pequeña ventana sobre el fregadero de la cocina para comprobar la acumulación de nieve. Necesitaba averiguar cómo desenterrar su camioneta. Tenía que devolver a esta gente a su territorio antes de que alguien se diera cuenta. Pum, pum, pum. Cresa se detuvo. El sonido no venía del interior de la cabaña.
Era una vibración profunda y rítmica que venía del propio suelo. Hizo temblar las tazas de té en su fregadero. ¡Pum, pum, pum! Sonaba como un latido, pero era demasiado fuerte, demasiado sincronizado. Cresa frotó la escarcha del cristal de la ventana y miró hacia la luz de la mañana. El aliento abandonó por completo sus pulmones. Su claro aislado y oculto en las montañas Bitterroot había desaparecido. En su lugar había un mar de equipo táctico negro, vehículos de transporte blindados y enormes lichens gruñendo que caminaban por la nieve profunda. Había cientos de ellos. El ejército del rey Lycan había llegado. Se pararon en un perímetro perfecto e impenetrable alrededor de su pequeña y podrida cabaña. Había francotiradores posicionados en la línea de árboles. Hombres con rifles de asalto pesados y artillería con plata tenían sus armas apuntando directamente a su puerta principal. En el centro de la formación, a 20 yardas de su porche, había un hombre que parecía la encarnación física de una pesadilla. Era imponente, medía fácilmente 1,95 m y llevaba un abrigo de lana oscuro que le llegaba a las rodillas. Su cabello era negro azabache, su mandíbula tan apretada que parecía tallada en granito. Pero fueron sus ojos lo que más aterrorizó a Cresa. Incluso desde esa distancia, podía ver que brillaban con un rojo violento y antinatural. Silas Blackwood, el rey Lycan. Cresa se alejó de la ventana, llevándose las manos a la boca para ahogar un grito. Su ritmo cardíaco se disparó, un latido ensordecedor en sus propios oídos. «Cree que yo hice esto», se dio cuenta con una claridad absolutamente aterradora. Rastreó a su guardia desaparecida hasta aquí. Olió las enormes cantidades de sangre que empapaban la madera de su porche. Para el rey, esto no era un rescate, era una situación de rehenes. Creía que el enemigo que emboscó a su gente se escondía dentro de esta cabaña, manteniendo cautivos a los supervivientes. De repente, una voz retumbó afuera, amplificada por un megáfono. Hizo temblar las paredes de la cabaña. A los ocupantes de esta vivienda, habla el comandante Alpha Thorne de la corte de Obsidiana. Están rodeados por 500 soldados Lycan. No tienen a dónde huir. Entreguen a nuestra gente con vida y les concederemos una muerte rápida. Si les hacen daño, los quemaremos vivos. Las rodillas de Cresa cedieron. Se desplomó en el suelo, respirando en jadeos cortos y llenos de pánico. Una muerte rápida. Esa era la mejor oferta. A su lado, el guerrero de cabello gris gimió. Sus párpados se agitaron. Se estaba despertando, pero todavía estaba demasiado débil para hablar, y mucho menos para levantarse y explicarle la situación a su rey. La hembra dorada gimió en sueños, moviéndose incómodamente. No estaban en condiciones de protegerla. Les doy exactamente 2 minutos para abrir esa puerta y salir con las manos vacías. Rugió de nuevo la voz del comandante. O abriremos fuego. Cresa miró la puerta. Estaba astillada y era delgada. Una sola ráfaga de esas armas la atravesaría, a ella y a los lobos en recuperación que acababa de pasar toda la noche salvando. Si se quedaba adentro, todos morirían. Las lágrimas corrían por su rostro. Solo era una omega, una desterrada insignificante. Había intentado hacer algo bueno y le iba a costar la vida. Respiró hondo, sus instintos de omega volvieron a surgir. No podía dejar que dispararan contra la cabaña. Tenía que atraer el fuego hacia afuera. Tenía que mostrarles que estaba desarmada. 1 minuto. Cresa se levantó sobre piernas temblorosas. No se molestó en ponerse en el abrigo. Caminó hacia la puerta principal, sus manos ensangrentadas buscando los cerrojos de hierro. Abrió el primero. El chasquido agudo resonó fuertemente en el tenso silencio. Abrió el segundo. Echó una última mirada llorosa a la manada dormida, al cachorro plateado a salvo junto a la estufa. Abrió el tercero. Cresa empujó la pesada puerta de roble y salió al porche manchado de sangre. Se colocó directamente en la mira de 500 armas cargadas, cruzando la mirada con la furiosa mirada carmesí del rey Lycan. El gélido aire de la mañana mordió la piel de Cresa en el momento en que pisó el porche. Pero el frío fue completamente eclipsado por el aura sofocante de 500 depredadores alfa.
La pura presión depredadora que irradiaba el ejército Lycan era un peso físico que presionaba sus pulmones y la obligaba a arrodillarse. Docenas de pequeños y aterradores puntos láser rojos danzaban sobre su pecho, iluminando la sangre seca y costrosa de su camiseta térmica. La nieve crujió ruidosamente mientras la primera línea de soldados se movía. Sus pesadas botas de combate se hundían en la nieve polvo, sus modernos rifles Sig Sauer MCX apuntando a su pequeña figura. Llevaban equipo táctico negro mate para clima frío de Arcturix, completamente impermeables a los elementos, mientras Cresa se arrodillaba vistiendo solo una camiseta delgada y pantalones de chándal, con las manos levantadas en señal de rendición total. No disparen, graznó Cresa, su voz completamente desprovista de humedad. Tenía las cuerdas vocales en carne viva por haber inhalado el humo metálico de la plata ardiente durante toda la noche. Por favor, están dentro, están vivos. La imponente figura en el centro de la formación levantó una sola mano enguantada. Al instante, la aterradora sinfonía de los seguros de las armas cesó. El rey Silas Blackwood dio un paso adelante. De cerca, el rey Lycan era un monolito de poder aterrador. Se movía con una gracia depredadora que desafiaba su enorme tamaño. Su gabardina de lana negra ondeaba ligeramente con la brisa de la montaña, sus ojos carmesí, brillando con la furia volátil de un soberano que había perdido a sus guerreros de élite, se fijaron en Cresa. Pero a medida que se acercaba, deteniéndose al borde de la nieve empapada de sangre que rodeaba su porche, su expresión cambió. Las fosas nasales del rey se ensancharon. Estaba captando el olor de la masacre. Pero debajo del abrumador hedor a cobre y nitrato de plata, captó algo más. Vainilla, hierba dulce, miedo y una feromona de omega increíblemente potente y pura que intentaba activamente calmar la agresión en el aire. Silas miró a la pequeña y temblorosa mujer. No era una asesina, no era una mercenaria. Sus manos, levantadas en señal de rendición, estaban violentamente ampolladas y manchadas de negro por las quemaduras de plata. Tú. La voz de Silas fue un retumbar sísmico bajo que vibró a través de los tablones de madera del porche. ¿Dónde está la unidad de mercenarios que retiene a mi guardia? No hay ninguna unidad, dijo Cresa con voz ahogada. Las lágrimas finalmente se derramaron por sus pestañas y se congelaron en sus mejillas. Solo estoy yo. Se arrastraron hasta aquí anoche. Yo los metí dentro. Un murmullo de incredulidad recorrió las primeras filas del ejército. ¡Mentiras!, ladró un soldado alto y lleno de cicatrices que estaba a la derecha del rey. Llevaba la insignia de un capitán. Su placa de identificación decía Sterling. Está ganando tiempo, Su Majestad. Es una táctica de emboscada. El territorio de la manada Pinos Rojos está a menos de 50 millas de aquí. Han estado albergando sentimientos antimonárquicos durante años. Ella es el cebo. El capitán Sterling levantó su arma, el cañón apuntando directamente entre los ojos de Cresa. «Dé la orden, señor. Entraremos en la cabaña y eliminaremos al hostil». Cresa cerró los ojos con fuerza, esperando el estallido del rifle. «No di ninguna orden de apuntar, capitán», gruñó Silas. Su voz bajó una octava, peligrosa y afilada como una navaja. Pero el dedo de Sterling ya se estaba apretando en el gatillo. Sus ojos estaban muy abiertos, frenéticos. Sabía algo que el rey no sabía. Si esos guardias reales dentro de esa cabaña todavía respiraban, la cabeza de Sterling estaría en una pica al atardecer. Tenía que silenciar a la Omega y asegurarse de que el equipo de asalto acabara con los supervivientes en el fuego cruzado. «¡Por la corona!», gritó Sterling, apretando el gatillo. El disparo ensordeció a Cresa. Se encogió, haciéndose un ovillo, pero la bala nunca la alcanzó. Una enorme forma borrosa salió disparada de la puerta detrás de ella, moviéndose más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. La pesada puerta de roble fue arrancada de sus bisagras, volando hacia un banco de nieve. El general Harrison, el Lycan de pelo gris que Cresa había pasado horas cosiendo, se paró sobre ella. Ya no estaba en su forma de lobo. Medía 1,93 m, una montaña de músculo cicatrizado y hombros anchos, vestido solo con una manta de lana empapada en sangre envuelta descuidadamente
alrededor de su cintura. Su pecho estaba envuelto en las sábanas rotas de Cresa, pero sus ojos dorados ardían con una autoridad absolutamente asesina. Había interceptado la bala de plata con su propio antebrazo. Siseó contra su piel, pero Harrison ni siquiera se inmutó. ¡Alto!, rugió Harrison, una orden tan infundida de dominio alfa que la mitad de los soldados de la vanguardia soltaron instintivamente sus armas en la nieve. Los ojos carmesí de Silas se abrieron de par en par en un profundo shock. «Harrison, ¿has perdido la cabeza, Sterling?», gruñó Harrison, su voz espesa por el dolor, pero goteando veneno. Señaló con un dedo tembloroso y ensangrentado al capitán. «Arresten a ese traidor. Filtró nuestra ruta de patrulla a los cazadores humanos en Missoula. Les suministró la artillería de nitrato de plata». El caos estalló en las filas. 2 enormes Lichens placaron inmediatamente al capitán Sterling contra el suelo, desarmándolo y golpeando su cara contra la tierra congelada. Sterling gritó, pateando salvajemente, pero fue rápidamente atado con pesadas esposas de acero. Silas ignoró la conmoción, su mirada fija en Harrison, y luego bajando lentamente hacia la pequeña y temblorosa mujer acurrucada a los pies del general. «Informe, general», ordenó Silas en voz baja, acortando la distancia hasta el porche. Harrison se tambaleó ligeramente. La pérdida de sangre amenazaba con hacerlo desmayar de nuevo, pero plantó los pies. Miró a Cresa, sus feroces ojos dorados se suavizaron en una mirada de absoluta e incondicional reverencia. «Nos emboscaron en la autopista 93», respiró Harrison, agarrándose las costillas. «Explosivos de grado militar, metralla de plata. Perdimos los vehículos. Corrimos a ciegas hacia la ventisca y la encontramos a ella». Harrison volvió a mirar a su rey. Arrastró a 25 Lichans adultos fuera de una ventisca bajo cero por sí misma. «Señor, nos sacó la plata del pecho con las manos desnudas y unos alicates. Lady Beatrix entró en shock, y esta pequeña Omega la estabilizó a ella y al cachorro nonato. No nos tuvo como rehenes, nos dio refugio». El silencio que cayó sobre el claro fue absoluto. 500 guerreros endurecidos miraron a la mujer de 50 kilos arrodillada en la nieve, dándose cuenta de que había logrado por sí sola un milagro médico y físico. Silas Blackwood subió al porche. No miró a su general, se arrodilló, su enorme figura empequeñeciendo por completo a Cresa. Extendió la mano, tomando sus manos gravemente quemadas y manchadas de sangre entre sus grandes y cálidas palmas. Sintió los temblores que sacudían su cuerpo. Vio las marcas de quemaduras donde la plata que había extraído de sus hombres había abrazado su propia carne de cambiante. «¿Cuál es tu nombre, pequeña loba?», preguntó el rey, su voz más suave de lo que nadie en el ejército la había oído jamás. «Cresa», susurró, sus dientes castañeteaban incontrolablemente. «Cresa Turner». «Cresa», repitió Silas, el nombre sabiendo a promesa en su lengua. Desabrochó su pesada gabardina de lana negra, se la quitó de los hombros anchos y la envolvió firmemente alrededor de su cuerpo helado. El abrigo la engulló por completo, envolviéndola en el rico e intoxicante aroma a pino, fogata y poder alfa. «Estás a salvo ahora, lo juro». Y entonces, la adrenalina de Cresa finalmente se agotó. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó por completo en el pecho del rey Lycan. Cuando la visión de Cresa se desvaneció, Silas la atrapó sin esfuerzo, acunándola contra su pecho como si no pesara más que una pluma. Un gruñido visceral y protector brotó de su garganta, un sonido tan primario que los soldados más cercanos dieron un paso atrás involuntariamente. «¡Médico!», rugió Silas, la orden resonando en los picos de las montañas. «Traigan a los equipos de trauma aquí ahora. Traigan el QuikClot, los fluidos intravenosos calientes, todo». En segundos, la unidad médica altamente entrenada de la corte de Obsidiana rompió filas. Docenas de médicos con pesadas bolsas de trauma corrieron hacia el porche. «Señor», dijo urgentemente un médico principal, el doctor Robert Hamilton, mirando la forma inconsciente de Cresa.
Llevémosla al transporte. No, lo interrumpió Silas. Su agarre se apretó protectoramente alrededor de Cresa. Atiendan al general Harrison y a los guardias de adentro. Aseguren el perímetro. Nadie entra en esta cabaña a menos que sea para salvar una vida. Silas se dio la vuelta y llevó a Cresa a la cabaña oscura y empapada de sangre. La escena que recibió al rey Lycan era algo sacado de un hospital de guerra medieval. El calor de la estufa Jotul era sofocante. Cada centímetro cuadrado de la pequeña sala de estar y la cocina estaba cubierto de lobos descansando y guerreros dormidos que habían logrado volver a su forma humana. Había sangre por todas partes. Manchaba el suelo, las alfombras baratas y la pila de toallas arruinadas. Pero en medio de la carnicería, Silas vio la lógica precisa y desesperada de su trabajo. En un rincón, Lady Beatrix, la compañera muy embarazada del hermano de Silas, descansaba pacíficamente en una cama improvisada de cojines de sofá. Su respiración era constante, su pelaje dorado limpio del residuo de plata que generalmente resultaba fatal para los cachorros nonatos. Cerca de la estufa estaba el pequeño Leo, el cachorro plateado huérfano del sector este. Estaba envuelto tan apretadamente en un edredón de plumas que parecía una oruga. En el mostrador de la cocina había una botella de alcohol isopropílico barato, una botella medio vacía de Jack Daniels, alicates de punta fina y un cubo de metal. Silas se acercó al cubo. Estaba medio lleno de trozos dentados y ensangrentados de metralla de plata y balas deformadas. Crece había sacado cada uno de ellos de sus hombres con sus propias manos. Silas miró a la mujer en sus brazos. Su rostro estaba pálido, manchado de hollín y sangre, pero había una belleza feroz e innegable en sus rasgos. La pura fuerza de voluntad que debió haber necesitado para soportar la agonía de manipular plata durante horas, simplemente para salvar a extraños, desafiaba la comprensión. Los Omegas eran conocidos por sus instintos protectores, pero esto era algo completamente diferente. Esto era una valentía sin igual. Señor, interrumpió suavemente el doctor Hamilton, pasando por encima de un guardia dormido para acercarse al rey. Hemos estabilizado al general Harrison. Necesitamos administrar antídoto y antibióticos de amplio espectro al resto, pero es un milagro. Todos han superado el umbral crítico. Ella los salvó a todos. Silas acostó a Cresa suavemente en su pequeña cama, sin sangre en la habitación trasera. Se hizo a un lado mientras el doctor Hamilton examinaba sus manos, aplicando un espeso ungüento refrescante para quemaduras en las graves quemaduras de plata de sus palmas y envolviéndolas en gasas estériles. Sufre de agotamiento físico severo, hipotermia y envenenamiento leve por plata por contacto, diagnosticó el doctor Hamilton, colgando una bolsa de suero salino tibio de un clavo en la pared e insertando una vía intravenosa en su brazo. Pero se recuperará, solo necesita descansar. Asegúrate de que reciba el mejor cuidado que tenemos, ordenó Silas, sin apartar los ojos del rostro de Cresa. Dejando a los médicos con su trabajo, Silas salió de nuevo al porche. El sol ya había salido por completo, brillando con dureza sobre la nieve. El perímetro estaba asegurado y los helicópteros de transporte ya se oían en la distancia, descendiendo hacia el claro para evacuar a los heridos. El general Harrison estaba sentado en los escalones del porche. Una línea intravenosa salía de su brazo hacia una bolsa sostenida por un médico. Levantó la vista cuando el rey se acercó. Interrogamos a Sterling antes de meterlo en el transporte de detención, dijo Harrison, con voz ronca. Confesó, el ataque fue financiado por el Alpha Richard de la manada Pinos Rojos. Usaron una corporación fantasma en Seattle para comprar el armamento de plata a un sindicato humano del mercado negro. La mandíbula de Silas se tensó, un peligroso retumbar vibró en su pecho. Pinos Rojos han estado probando nuestras fronteras durante meses para intentar masacrar a mi guardia real, para matar a una hembra preñada de mi linaje. Richard ha firmado la sentencia de muerte de su manada. Hay algo más, señor, dijo Harrison, señalando débilmente hacia la cabaña. La chica, Cresa, ¿sabe por qué una omega vive sola en la naturaleza helada fuera de la protección de cualquier manada?
Dime, ordenó Silas. Reconocí su olor, continuó Harrison, sus ojos oscureciéndose de ira. Es Chris Turner. Nació en la manada Pinos Rojos. Su padre era su principal ejecutor. Cuando sus padres murieron en una escaramuza fronteriza hace 3 años, el Alpha Richard la expulsó. Afirmó que una Omega sin familia era una carga para los recursos de la manada. Confiscó la propiedad de su familia, la despojó de sus lazos de manada y la abandonó en estas montañas para que se congelara. Silas se quedó completamente quieto. El aire a su alrededor pareció bajar 10 grados. Las leyes del rey Lycan eran absolutas. Los Omegas eran el corazón de la sociedad de los cambiantes. Debían ser protegidos, apreciados y cuidados. Abandonar a un Omega a los elementos era un crimen castigado con la muerte. Robar su herencia y dejarla morir era una atrocidad. Silas se giró lentamente, mirando hacia la ruinosa y ventosa cabaña. Cresa había sido desechada como basura por el mismo Alfa que acababa de intentar asesinar a su familia. Sin embargo, cuando el universo trajo a la élite sangrante y moribunda del rey Lycan a su puerta, ella no se vengó. No los rechazó. Se había arruinado las manos y arriesgado su vida para sacarlos del hielo. El Alpha Richard pensó que era débil, murmuró Silas, sus ojos carmesí brillando con una aterradora luz profana. Pensó que no era nada. Silas miró a su estado mayor, que esperaba órdenes. «¡Comandante Briggs!», llamó Silas. Un Lycan imponente y masivo dio un paso adelante, saludando bruscamente. «Señor, prepare los transportes aéreos para los heridos. Regresan a la ciudadela», ordenó Silas. Luego, movilice a los 400 hombres restantes. «¿Cuáles son nuestras órdenes, Rey Silas?», preguntó Briggs, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Silas miró hacia el horizonte oriental, hacia la densa y amenazadora línea de árboles que marcaba el comienzo del territorio de los Pinos Rojos. Una sonrisa cruel y depredadora se dibujó en la comisura de sus labios. «Vamos a hacerle una visita al Alpha Richard», dijo Silas, su voz con la promesa de una destrucción absoluta. «Y vamos a devolverle a Cresa Turner su hogar». Cresa no se despertó con el frío penetrante de las corrientes de aire que se colaban por las paredes podridas de su cabaña. Se despertó con el profundo y rítmico zumbido de un pesado motor de rotor, y el olor a cuero caro, antiséptico y un persistente toque de pino fresco. Sus pesados párpados se abrieron. Ya no estaba en su colchón de segunda mano. Estaba acostada en una camilla de cuero blanco y afelpado dentro de la espaciosa cabina de un helicóptero Sikorsky S-92, fuertemente modificado para transporte táctico y médico. Una gruesa manta de lana Pendleton caliente estaba bien metida alrededor de sus hombros. «El ritmo cardíaco se está estabilizando», murmuró una voz suave. Cresa giró la cabeza. Sentado en un asiento plegable frente a ella, estaba el doctor Robert Hamilton monitoreando un iPad. A su lado, envuelta en una bata de felpa y con aspecto agotado pero profundamente viva, estaba Lady Beatrix. «¿Estás despierta?», suspiró Beatrix. Una sonrisa radiante y llorosa se dibujó en su rostro. La cambiante de cabello dorado se inclinó hacia adelante, apoyando suavemente una mano sobre las de Cresa, que estaban fuertemente vendadas. «Gracias a la diosa. Pensamos que te habíamos perdido por el shock de la plata». «¿Dónde?». La voz de Cresa era un graznido seco. «¿A dónde vamos?». «A la ciudadela de obsidiana en Jackson Hole», respondió el doctor Hamilton, ajustando el goteo intravenoso pegado a su antebrazo. «Ahora está bajo la protección directa de la corona, señorita Turner. Salvó el linaje del rey. Salvó a mi hermana». Hizo un gesto respetuoso hacia Beatrix. La mente de Cresa corría, luchando por ponerse al día. La masacre en su porche, las horas de sangre y plata ardiente, la aterradora llegada del rey Lycan. «Mi cabaña. El rey. El rey Silas no está con nosotros», dijo Beatrix. Sus ojos dorados se oscurecieron con un feroz orgullo vengativo. «Aseguró nuestro transporte médico. Luego tomó a 400 de sus mejores soldados de vanguardia y marchó directamente sobre el complejo de los Pinos Rojos». La respiración de Cresa se entrecortó.
Pinos Rojos. Pero el Alpha Richard tiene fronteras fuertemente fortificadas. Tiene mercenarios humanos en su nómina. Beatrix ofreció una sonrisa fría y depredadora. El Alpha Richard tenía fronteras fuertemente fortificadas. No se embosca a la guardia del rey Lycan, se deja morir a una omega en la nieve y se vive para ver otro amanecer. A 200 metros de distancia, en los densos bosques cubiertos de nieve en las afueras de Coeur d'Alene, Idaho, el ajuste de cuentas ya había comenzado. El complejo de la manada Pinos Rojos era una extensa propiedad multimillonaria, fuertemente custodiada por vallas eléctricas, puertas de acero reforzado y francotiradores armados con imágenes térmicas. El Alpha Richard, un hombre vanidoso y cruel, que vestía trajes italianos a medida y un Rolex de platino, estaba en ese momento en su sala de guerra con paneles de caoba, brindando con su círculo íntimo con un vaso de whisky Macallan de 20 años. A estas alturas, la ventisca ha enterrado los restos en la autopista 93, se jactó Richard, agitando el líquido ámbar. Silas Blackwood acaba de perder a su general, a sus mejores luchadores y a su sobrina nonata. La corte de Obsidiana está sangrando. Mañana haremos nuestro movimiento en los territorios del oeste. ¡Alfa!, gritó un guardia presa del pánico, irrumpiendo por las pesadas puertas dobles de la sala de guerra. ¡Alfa! Tenemos una brecha masiva en la puerta sur. Richard frunció el ceño, dejando su vaso. ¿Una brecha? Es una avalancha localizada. La tormenta acaba de pasar. No, señor, tartamudeó el guardia, su rostro completamente pálido. Es la vanguardia. Todos ellos. Antes de que Richard pudiera siquiera procesar las palabras, una explosión ensordecedora hizo añicos los cristales blindados reforzados de las ventanas de la sala de guerra. El suelo tembló violentamente. Afuera, 3 vehículos tácticos Oshkosh TDB, fuertemente blindados, de grado militar, simplemente habían atravesado las puertas de acero de casi 4 metros de altura, aplastando los pilares de mampostería hasta convertirlos en polvo. 400 lichans de obsidiana se derramaron en el complejo como un maremoto de sombra y muerte. No se molestaron en transformarse en lobos. Lucharon en sus formas híbridas, destrozando a los mercenarios humanos y a los ejecutores de la manada de Richard con una precisión quirúrgica aterradora. El aire se llenó de sonidos de huesos rompiéndose, motores rugiendo y los gritos de pánico de los derrotados. Richard retrocedió, sacando una pistola cargada con plata del cajón de su escritorio. «Mantengan la línea», gritó por su radio. «Desplieguen el fósforo blanco. Quémenlos». Pero la radio solo devolvió una violenta estática. Las pesadas puertas de caoba de la sala de guerra fueron repentinamente pateadas con tal fuerza que una de ellas se partió de sus bisagras y se astilló contra la pared del fondo. El rey Silas Blackwood entró en la habitación. Estaba completamente transformado en su estado Lycan, una pesadilla de 2,5 metros de altura de pelaje de medianoche, garras afiladas como cuchillas y ojos carmesí brillantes. La sangre de los guardias de élite de Richard goteaba de sus enormes mandíbulas. Se movió con un silencio absoluto y aterrador, pasando por encima de la madera destrozada. Richard disparó su pistola a ciegas. ¡Bang, bang, bang! Las balas de punta hueca de plata golpearon a Silas directamente en el pecho. El rey ni siquiera se inmutó. Su antinatural factor de curación expulsó el metal aplastado de sus músculos antes de que el humo pudiera siquiera disiparse. Las heridas se sellaron en segundos. Silas se abalanzó. En un borrón de movimiento, cruzó la habitación. Su enorme mano se cerró alrededor de la garganta de Richard. Levantó al Alfa completamente del suelo, estrellándolo contra la pared de caoba con tanta fuerza que el yeso se agrietó. «Fallaste». La voz de Silas era una vibración demoníaca y superpuesta de hombre y bestia. «Blackwood, espera», jadeó Richard, sus manos arañando desesperadamente el agarre impenetrable del rey. «Puedo darte territorio. Tengo cuentas en el extranjero. Millones en Zúrich. Compraste artillería de plata a un sindicato humano para masacrar a mi familia.
gruñó Silas, sus garras perforando lentamente la piel del cuello de Richard. Pero esa no es la única razón por la que estoy aquí para acabar con tu miserable vida. Los ojos de Richard se salieron de sus órbitas. La sangre goteaba por su cuello. ¿Qué? ¿Qué otra razón? Hace 3 años desterraste a una omega llamada Cressa Turner, susurró Silas, sus ojos carmesí quemando un agujero a través del alma del alfa moribundo. Le robaste su herencia. La arrojaste a las montañas Bitterroot para que se congelara. Richard jadeó. Su rostro se volvió morado. Ella era una inútil insignificante. Ella, rugió Silas, el sonido rompiendo el cristal restante en la habitación. Es la salvadora de la corona de obsidiana. Soportó quemaduras agonizantes de plata para salvar a los mismos lobos que intentaste destruir, y está bajo mi protección absoluta. Con un crujido nauseabundo que resonó en la finca en ruinas, Silas aplastó la tráquea del alfa. Richard quedó flácido. El caro Rolex se deslizó por su muñeca, mientras Silas dejaba caer su cuerpo sin vida al suelo. El rey se volvió hacia los ejecutores restantes de los pinos rojos, que habían sido arrastrados a la habitación por su vanguardia. Estaban de rodillas, temblando de terror absoluto. La manada Pinos Rojos queda disuelta, declaró Silas, volviendo suavemente a su forma humana, ignorando la sangre que empapaba su camisa táctica negra. Este territorio, los activos y esta finca son confiscados por la corona de obsidiana. Se colocarán en un fideicomiso ciego bajo la propiedad exclusiva de Cressa Turner. Cualquiera que se oponga a este decreto compartirá el destino de Richard. 2 semanas después, la ciudadela de obsidiana en Jackson Hole, Wyoming, era un hervidero de actividad alegre y triunfante. La enorme fortaleza de piedra, tallada a la perfección en el granito y enclavada en el impresionante telón de fondo nevado de los Grand Tetons, se sentía más viva que en un siglo. Durante décadas, la ciudadela había sido un lugar de estrategia militar estoica y poder frío e inflexible. Ahora, la atmósfera pesada y opresiva se había disipado, reemplazada por un profundo sentido de gratitud y renovación. Cressa Turner estaba en el centro de su espaciosa suite principal, pasando suavemente los dedos por la lujosa lana de color crema de su suéter. Ya no vestía la ropa raída y manchada de sangre de una paria desterrada. No temblaba en una cabaña con corrientes de aire, racionando leña y té rancio. Estaba envuelta en lujo, calidez y una seguridad abrumadora y ferozmente protectora. Se miró las manos. El doctor Hamilton finalmente le había quitado los vendajes esa mañana. En sus palmas y en el interior de sus dedos había tenues cicatrices plateadas, un testimonio físico permanente de la noche agonizante en la que había jugado a ser cirujana aficionada con 25 lobos enormes. Eran las marcas de una superviviente, pero para los habitantes de la ciudadela eran las marcas de una santa. Dondequiera que Cressa caminaba dentro de los muros impenetrables de la fortaleza, los soldados de élite de la vanguardia se detenían, se giraban e inclinaban profundamente la cabeza. El general Harrison, completamente recuperado de sus catastróficas heridas, se había arrodillado formalmente ante ella en el gran salón 2 días antes, jurando un pacto de sangre de protección eterna a la pequeña Omega que le había arrancado la plata del pecho. El pequeño Leo, el cachorro plateado huérfano, se negaba a separarse de ella, y en ese momento mordisqueaba felizmente un enorme hueso de cuero crudo cerca de las puertas del balcón. Y justo ayer, la ciudadela había celebrado un verdadero milagro. Lady Beatrix había dado a luz a un niño sano y gritón, un niño que habría perecido en la nieve si no fuera por el cuidado desesperado e inquebrantable de Cressa. Todos atribuían la supervivencia de su futuro y su liderazgo a ella. Pero Cressa todavía luchaba por aceptar esta nueva realidad. Necesitando un momento de tranquilidad, Cressa abrió las pesadas puertas de cristal y salió al espacioso balcón principal. El mordaz viento de Wyoming le azotó el pelo de inmediato, trayendo consigo el agudo olor a agujas de pino y el lejano sonido del helado río Snake muy abajo. Se apoyó en la gruesa balaustrada de piedra, cerrando los ojos y dejando que el aire frío la anclara.
Detrás de ella, las pesadas puertas de roble de su suite se abrieron con un clic, seguidas por los pasos amortiguados y pesados de zapatos de vestir sobre las alfombras persas. Cressa no necesitó darse la vuelta para saber quién era. El puro peso magnético de su presencia cambiaba la presión del aire en la habitación. Silas Blackwood salió al balcón. Vestía impecablemente un traje de color carbón a medida que acentuaba sus anchos hombros y su imponente altura, pareciendo en todo momento el soberano multimillonario del mundo de los cambiantes. El aterrador monstruo carmesí que había destrozado las puertas de los Pinos Rojos y aplastado la garganta de un alfa no se veía por ninguna parte. Cuando sus ojos se posaron en Cressa, el aura sofocante del rey Lycan se desvaneció por completo, reemplazada por una calidez profunda y resonante que hizo que el corazón de Cressa se agitara salvajemente en su pecho. «El frío es mordaz hoy», murmuró Silas. Su voz, un retumbar bajo y grave, vibró agradablemente contra la piedra. Acortó la distancia entre ellos, llevando una pesada capa de piel de lobo negro. Con movimientos suaves y deliberados, colocó la gruesa piel sobre sus hombros, protegiéndola del viento de la montaña. Sus grandes y cálidas manos se detuvieron ligeramente en sus brazos, sus pulgares rozando ligeramente la tela de su suéter. «Estoy acostumbrada al frío, Silas», sonrió suavemente Cressa, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarlo. Instintivamente se apoyó una fracción en su sólido pecho, buscando su calor. Durante las últimas 2 semanas, habían pasado horas hablando junto al rugiente fuego en la espaciosa biblioteca de la ciudadela. En las tranquilas horas de la noche, había aprendido que el aterrador rey era también un hombre ferozmente protector y profundamente intelectual que llevaba la pesada carga de la seguridad de su pueblo sobre sus hombros. Y Silas había aprendido que la frágil y suave Omega poseía una columna vertebral de acero absoluto e inquebrantable. «No deberías tener que estar acostumbrada nunca más», dijo Silas en voz baja. Su mandíbula se tensó brevemente al recordar cómo había vivido antes de que él la encontrara. «No volverás a conocer el frío. Me aseguraré de ello». Se paró a su lado mirando el extenso valle cubierto de nieve. Luego metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje y sacó un sobre legal grueso y pesado que llevaba el intrincado sello de cera negra de la corte de obsidiana. Se lo tendió. Cressa frunció ligeramente el ceño. Su entrecejo se arrugó mientras miraba el documento oficial. Sacó las manos del calor de la capa para tomarlo. «¿Qué es esto?» «Es la finca de los Pinos Rojos junto con todos sus activos acumulados, marcadores de territorio y cuentas en el extranjero», explicó Silas, su voz firme, sus ojos oscuros observando su rostro atentamente. «Se la confisqué a Richard el día de la redada. La manada ha sido disuelta y la tierra ha sido completamente despejada de sus mercenarios». Cressa miró el pesado pergamino en sus manos marcadas por cicatrices. Su respiración se contuvo en su garganta. «Ahora te pertenece legalmente, Cressa», continuó Silas, su tono formal pero profundamente gentil. «Los abogados de la vanguardia han finalizado las transferencias esta mañana. Eres la única propietaria indiscutible del territorio. Eres inmensamente rica. Puedes regresar allí, reconstruir la manada como su alfa, o vender la tierra y vivir en absoluto lujo en cualquier parte del mundo que elijas». Las manos de Cressa comenzaron a temblar. Pasó el pulgar sobre el sello de cera. El mismo lugar que la había expulsado, la gente que se había burlado de ella, el alfa que había robado el legado de su familia y la había dejado morir en el barro helado. Todo le pertenecía ahora. Tenía en sus manos su venganza, su restitución y su libertad absoluta. Había recuperado su hogar. Tenía todo lo que había soñado durante esas interminables y aterradoras noches encerrada en su cabaña podrida. Pero mientras miraba los títulos de propiedad, una sensación de vacío se instaló en su estómago. Volvió a mirar a Silas. El imponente rey la observaba con una expresión de vulnerabilidad contenida. Su ancho pecho subía y bajaba con una respiración lenta y medida. Le había dado el regalo definitivo, el poder de dejarlo y no mirar atrás.
Pero Cresa se dio cuenta con una claridad repentina y cegadora de que no quería la finca de los Pinos Rojos. No quería dejar los muros de piedra de la ciudadela. No quería dejar al General Harrison, ni a Beatrix, ni al pequeño cachorro plateado que en ese momento masticaba la alfombra adentro. Y, sobre todo, no quería, desesperadamente, dejar al rey. Silas se acercó más, cerrando por completo la distancia entre ellos hasta que su pecho rozó su hombro. El rico e intoxicante aroma a pino y fogata la envolvió, mezclándose perfectamente con su propio aroma dulce y reconfortante de vainilla y hierba dulce. La combinación se sintió como volver a casa. «Te doy esto porque es tuyo por derecho», sintió Silas. Su voz bajó a un susurro áspero y grave que le envió un escalofrío por la espalda. Levantó la mano, sus dedos grandes y cálidos trazando suavemente la delicada línea de su mandíbula. «Porque mereces el mundo que te robaron, pero egoístamente espero que quemes los títulos y te quedes aquí». La respiración de Cresa se entrecortó, su corazón martilleaba contra sus costillas. «Quédate. Mi lobo te reconoció en el momento en que pisaste ese porche empapado de sangre», confesó Silas, sus ojos oscureciéndose, el anillo carmesí alrededor de sus iris brillando con un afecto profundo, antiguo y posesivo. «Olí tu terror, tu agotamiento, pero debajo de todo eso, olí a mi compañera». Cresa dejó escapar un jadeo suave y entrecortado. «Eres mi otra mitad, Cresa», murmuró Silas, su pulgar rozando su labio inferior. «Salvaste a mi familia, salvaste a mi vanguardia, hiciste lo imposible, pero sobre todo, me salvaste de una vida de aislamiento frío y violento». Lenta y deliberadamente, el temible gobernante del mundo de los cambiantes se arrodilló sobre una rodilla en el balcón de piedra escarchada. Ignoró el frío mordaz, tomando sus delicadas manos marcadas por cicatrices entre las suyas masivas. «Gobierna conmigo», prometió el rey Lycan, presionando un beso reverente y prolongado en las cicatrices plateadas de sus palmas. «Déjame pasar el resto de mi vida adorando a la Omega que sacó a mi reino de la tormenta». Cresa miró al hombre arrodillado en la nieve solo por ella. La paria, la insignificante, la Omega desterrada. Ya no era ninguna de esas cosas. Estaba exactamente donde siempre debió estar. Lágrimas de alegría absoluta y abrumadora se derramaron por sus pestañas, congelándose en sus mejillas. Miró el pesado sobrelegal en su mano, el símbolo de su doloroso pasado. Sin romper el contacto visual con su compañero, Cresa dejó que sus dedos se abrieran. El grueso sobre se deslizó de su agarre, cayendo sobre la balaustrada de piedra. El áspero viento de la montaña atrapó el pergamino, llevando la finca de los Pinos Rojos hacia el profundo y nevado abismo del río Snake. Cresa se agachó, sus pequeñas manos agarraron las solapas del caro traje de Silas y levantó a su enorme compañero. «Me quedo», susurró ferozmente. Silas dejó escapar un suspiro entrecortado. Sus poderosos brazos se envolvieron alrededor de su cintura y la levantaron del suelo justo antes de que sus labios se estrellaran contra los de ella, sellando su futuro y reclamando a su reina a la sombra de las montañas. Desde los desolados y helados márgenes de una montaña olvidada, Cresa Turner forjó su propio destino con nada más que un par de alicates, whisky barato y un espíritu omega inquebrantable. Se enfrentó a una ventisca de pesadilla y al aterrador cañón de las armas de los asesinos reales, arriesgándolo todo para salvar a extraños que se desangraban en su porche. Al hacerlo, no solo extrajo metralla de plata, extrajo el corazón mismo del rey Lycan más despiadado de la historia. Silas Blackwood trajo un ejército para quemar una amenaza, pero en su lugar encontró a su reina. El viaje de Cresa de una paria desterrada y temblorosa a la reina soberana de la ciudadela de obsidiana es un testimonio del poder crudo e incomparable de la compasión. Los lobos que salvó se convirtieron en su escudo absoluto, y el rey que reclamó se convirtió en su calor eterno, demostrando que a veces los más grandes imperios no se construyen sobre sangre y conquista, sino sobre la valiente y silenciosa curación de las manos